Bueno, bienvenidos a todos y todas. Este es un nuevo evento organizado por el Instituto de Derechos de los Animales No Humanos, a cargo de la doctora Lorena Laprevende. Hoy tenemos una personalidad destacadísima del derecho nacional e internacional, bueno, que se presenta solo, pero esto lo dejo en manos de la directora. Adelante, doctora Laprevende, para presentar al invitado. Muchas gracias a todos por acompañarnos y en especial agradecerle al doctor Zaffaroni por aceptar estar con nosotros. La verdad que es un honor. En lo personal estoy también muy contenta de que esté el doctor con nosotros para hablar de este libro, que para todos los que estamos en la temática del derecho animal y estos nuevos derechos es como un ladrillo fundamental para nosotros. Bueno, ¿qué decirles del doctor Zaffaroni? No hay demasiado que agregar, pero bueno, por las formalidades del caso, el doctor Zaffaroni es el tratadista de derecho penal más citado y estudiado de América Latina. Sus obras fueron publicadas en diversos países y traducidas al italiano, al portugués, inglés, francés y alemán. Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, fue magistrado de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Él se graduó de abogado y escribano en la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Para vos, Nati. Fue interventor del Instituto Nacional de la Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. Entre los diversos premios y condecoraciones recibidas se destacan el Premio de Estocolmo de Criminología de 2009, recibido en la capital sueca, la Orden del Mérito del Gobierno alemán, la Orden de la Estrella de la Solidaridad italiana y numerosos premios más. Esta reunión la generamos en torno a su libro publicado en 2012, La Pachamama y el Humano, y tomando palabras de Bayer, del prólogo del libro, decimos que textualmente lo que dice el prólogo, todo el texto nos seduce para tomar de la mano al autor y seguir paso a paso su intenso y profundo recorrido. Finalmente, después de un amplio desarrollo de ideas, Zaffaroni expresa algo fundamental a nuestro juicio. Algo fundamental, a nuestro juicio, el bien jurídico en el delito de maltrato de animales no es otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de crueldad humana, para la cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de derecho. Sigue Bayer y dice, Zaffaroni, superando el concepto de mero animalismo y ampliando la pregunta hacia cuestiones ecológicas, ¿la naturaleza puede ser sujeto de derechos? Se propone pensar un ecologismo jurídico y el derecho ambiental, como la tutela penal del medio ambiente o derecho penal del medio ambiente. Y vincula al derecho ambiental internacional con el derecho internacional de los derechos humanos. Indiscutibles pasos adelante. Doctor, le cedo la palabra y nuevamente estoy muy agradecida de que esté con nosotros y quiero destacar su humildad en todos los contactos que hemos tenido con usted, que siempre nos ha respondido. Gracias. Está silenciado, Doc. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor esta invitación y que podamos conversar un rato sobre este tema. Conversar sobre el libro en sí. Bueno, el libro tiene 13 años. Su momento fue el producto de una curiosidad que tenía yo de muchos años antes, que era quién era el titular del bien jurídico como penalista, ¿no? ¿Quién era el titular del bien jurídico en el delito de maltratamiento de animales? Y veía que mis colegas penalistas eludían la respuesta, decían, no es el ser humano siempre, etc. Fundamentalmente por 3 vías. Uno decían, no, está afectando el sentimiento de piedad humana. Bueno, en fin, el inconveniente que tenía esto es que, bueno, si el maltratamiento decía en privado, no lo sabía nadie y en consecuencia no afectaba ningún sentimiento.
cosa que incluso la vieja ley francesa y el viejo parágrafo del Código Alemán exigían que se hiciese públicamente. La segunda variante de esto era decir, no, bueno, cuidado, si alguien maltrata a un animal, que más o menos viene del Beccaria alemán, decía, bueno, Hommel, si alguien maltrata a un animal, bueno, corre el peligro de ahí de pasar a lo humano, una especie de tipo de sospecha, digamos, ¿no? Y la tercera era la protección del animal contra maltrato a través de la protección del medio ambiente. Bueno, lo segundo, el delito de sospecha, el tipo de sospecha, es algo muy complicado en derecho penal. Y lo tercero bueno, era muy difícil incorporar, o por lo menos incluir en el concepto de animal maltratado, lo que sería la fauna urbana, ¿no? De modo que siempre me parecieron estas racionalizaciones para esquivar el problema del verdadero titular del bien jurídico. No faltaba otra que quizá era un poco derivación de la segunda, de ese delito de sospecha, decir que, bueno, no, era la imagen del ser humano. Terrible, muy complicado esto, porque naturalmente, si quien maltrata a un animal degrada la imagen del ser humano, puede ser cierto, pero inmediatamente podría decir que también degrada la imagen del ser humano el vagamundo, que también degrada la imagen del ser humano alguien con una sexualidad rara, y me podría ir a una tipificación de delitos que no son delitos, que son criterios morales, ¿no? Con lo cual rompo aquella división de delito y pecado, ¿no? En fin, todas estas me parecían una serie de racionalizaciones que fundamentalmente un tiempo antes de publicar yo este librito, las había sintetizado Guzmán Dálvora, el profesor de Chile. Claro, en nuestra ley vigente, se dice el animal víctima. Es decir, que nuestro derecho positivo, de alguna manera, concibe que la víctima del delito de maltratamiento es el animal. Me acuerdo cuando yo era, hace muchos años, no digo cuántos, pero muchos, haber escuchado por parte de algún célebre profesor de Derecho Penal decir, pues eso es un error de la ley. Un error de la ley, cuidado, lo de la ley. Este es el problema, ¿no? Bien, a través de esto, bueno, todo esto parecen racionalizaciones, hasta que finalmente voy a dar con el libro de fines del siglo XIX de Robert von Hippel, que fue un tratadista de gran trascendencia en en el derecho penal alemán, donde hace un estudio de derecho comparado y del propio derecho alemán. Un estudio donde revisa muy cuidadosamente toda la historia de la tipificación de estos delitos de maltratamiento de animales, desde que comienza hacia 1820 y tantos en Inglaterra, y después se extiende a todo el mundo anglosajón, y del mundo anglosajón pasa a Europa continental. Prácticamente incluso todos los códigos preunitarios de la propia Alemania tenían de alguna manera tipificado el delito de maltratamiento de animales. De ahí pasa a América Latina, pero bueno, en el momento en que von Hippel hacía este estudio, en América Latina no se había producido todavía esto, y von Hippel dice, bueno, no importa quién es el titular del bien jurídico, es decir, esquiva el problema. Después de una investigación tan profunda, tan acuciante, bueno, pero esquiva el problema.
Y lo curioso es que quien sí claramente dice que el sujeto del bien jurídico es el animal fue Werner. Werner pertenece a la escuela hegeliana, lo cual llama poderosamente la atención, pero fue el único que muy tempranamente en el siglo XIX dice, no dejémonos de pavadas, el titular del bien jurídico es el animal. Pero bueno, esto me llevó claro, si es titular de bien jurídico es titular de derechos, y si es titular de derechos es persona, no persona humana, pero persona. Consecuencia, esto me llevó a ver la relación en el ámbito del derecho del ser humano con el animal. Y efectivamente es una relación tortuosa, complicada, pero donde hay podría decir, un momento spartiacque de división de aguas, que sería el exabrupto de René Descartes. Para René Descartes, la racionalidad era exclusivamente humana. Y quien no fuera racional era una máquina. Entonces los animales eran máquinas. El pobre René Descartes se murió con una pulmonía mientras le explicaba a la reina Cristina de Suecia que lo que tenía en brazos era una máquina. Y la reina con esa cosa femenina le decía, no, mire que es un perro. Pero bueno, claro, era tremendamente funcional esto para abrir la posibilidad de cualquier cosa sobre la naturaleza. Es decir, todo lo que no fuera humano era irracional y todo lo irracional podía ser explotado, usado, etcétera, sin ningún límite, ¿no? Claro, en el momento de la revolución industrial parecía que resultaba bastante funcional, pero era algo contrario a la evidencia, ¿no? Un perro es un perro, un caballo es un caballo, un humano es un humano, no es una máquina. Bueno, en fin, era muy funcional, pero muy, muy contrario a la evidencia. Entonces, surgen distintas posiciones, incluso desde el racionalismo, que se supera aquella idea, es decir, en el antiguo régimen, sí, claro, en el antiguo régimen había una dualidad. La dualidad venía de dos cosas. Venía, por un lado, de que Dios, o sea, en una concepción totalmente teocrática, habría creado al mundo, a la naturaleza, como nuestro domicilio. En consecuencia éramos los administradores o algo por el estilo, y frente a eso, en la Edad Media, y no solo en la Edad Media, sino que hasta el Renacimiento, se penaban animales, había juicios contra animales. Entonces había ahí, ya en el antiguo régimen, una dualidad. Pero cuando viene la revolución industrial y viene el racionalismo, viene el iluminismo, etc., bueno, esa dualidad se acentúa, porque claro, nadie sostiene a pie juntilla las cosas de Descartes. Dado que... Pero empieza algo de... Esa dualidad se la ve muy claramente en la máxima expresión del racionalismo de la época, que fue Kant. Kant realmente dice que sí, que no hay derechos de los animales, pero hay obligaciones del ser humano para con los animales. Bueno, si hay obligaciones, o obligaciones tienen que surgir de algún derecho, claro. Bueno, pero sin embargo, él se queda, no fue un filósofo tartamudo, nunca, por supuesto, pero se queda tartamudeando frente a la relación del humano con el animal. Pero bueno, después de escribir el libro y en estos años me he andado por otros temas de derechos humanos, y a lo que llego en definitiva es que
En esta cuestión y en esta discusión jurídica de la relación del ser humano con el animal, lo que hay en el fondo es una cuestión de antropología filosófica, del concepto mismo de lo humano. Y me va convenciendo de eso cuando me meto realmente a ver cómo se fueron legitimando las distintas etapas del colonialismo y qué concepto antropológico correspondió a cada una de ellas, qué concepto del ser humano correspondió a cada una de ellas. Y la etapa teocrática, la etapa del primer colonialismo originario, del genocidio de nuestra colonización, es una etapa en la cual de alguna manera se percibe algo parecido a lo de Descartes, pero ya con el humano. Aquel que no comparte mi cultura está violando el derecho natural y puedo matarlo. Es la tesis de Ginés de Sepúlveda en la famosa polémica con Bartolomé de las Casas. Y por supuesto, quien no comparte nuestra cultura es el animal, claro, por supuesto. Pero también el indio. Y también el negro. Después viene otro momento en que se sostiene lo mismo, pero de una manera mucho más refinada. Se sostiene por una vía idealista, por una vía de progreso de lo humano, y por distintas teorías del conocimiento. Lo que se va haciendo es que desde el animal hasta lo humano hay una línea evolutiva. Entonces, está el animal que es animal, está alguien que es medio animal, y están los humanos. Por supuesto, los humanos siempre eran los colonizadores o los detentadores del poder. Los medios humanos, ¿quiénes eran? Los colonizados y las mujeres. Es decir, una línea continua que se pudo sostener por vía idealista, no voy a entrar en los detalles, pero por una vía idealista hegeliana, por ejemplo, o por una vía krausista, de que en esta concepción no de que todo es naturaleza, pero todo se da en la naturaleza, de Krause, o bien directamente esto después se vuelve más grosero, más rudimentario, en la grosería del racismo de Spencer. Ahí ya entramos a una simplificación, a una grosería, un reduccionismo biologista que es realmente abominable, ¿no? Del animal pasamos a las razas inferiores, y esos eran los medio animales, pero ya con argumento biológico, ¿no? Es decir, si lo más evolucionado de lo humano, los humanos, tal cual se autoconcebían, se encontraba en Europa, fundamentalmente en el norte, quiere decir que el resto era medio animal, colonizados, pobres, etc. Este es simple y sencillamente el racismo en versión biologista directamente, en versión spenceriana. De modo que esto contrasta frontalmente con el respeto a la naturaleza de los pueblos del sur, de los pueblos colonizados. Claro, cuando uno lee la historia escrita desde el norte, se dice, bueno, eran así porque eran economías de subsistencia. Economías de subsistencia, ni cabe despreciar una economía de subsistencia. Si despreciaban la naturaleza, quiere decir que iba a llegar un momento dado en que iban a desaparecer ellos.
es como si nosotros incendiáramos todos los supermercados, ¿no? Era racional lo que hacían, simple y sencillamente. Pero no se lo concibe así desde un capitalismo productivo que busca siempre una mayor ganancia. Y esto pasa hasta nuestros días, ¿no? Pasa hasta nuestros días donde este colonialismo asume una característica muy, muy particular, que es la de un colonialismo financiero. Es decir, hoy día se ha liberado el capitalismo financiero de todo control político, ese es el problema. Entonces, corre conforme a sus pulsiones de mayor ganancia, que son propias del capitalismo, pero sin bozal. Corre hacia un suicidio del propio sistema, pero que al mismo tiempo nos está suicidando a todos a través de la destrucción del medio ambiente. Esto es por eso, lo que decía en el libro, creo que hoy lo podría completar un poco, y el vínculo con los derechos humanos es íntimo, porque, insisto, esta cuestión de relación del humano con el animal, cada una de las soluciones o de las respuestas, está mostrando una concepción antropológica. Y en esta decadencia de concepciones antropológicas, primero tenemos esta concepción teocrática, no teológica, sino teocrática de la teológica fuera de Bartolomé, de Ginés de Sepúlveda. Pero después tenemos esta concepción idealista, que es donde alcanza la mayor fineza, de Hegel. Es decir, el ser humano es el indio desapareció en contacto con el europeo, el africano no entra en la humanidad porque está en el umbral, es decir, todo eso pertenece al mundo animal, de alguna manera, un mundo humano muy inferior, y los verdaderos humanos somos nosotros, los del norte de Europa. Hegel es eso, la filosofía de la historia de Hegel sintetiza eso. En consecuencia, todo lo otro no deja de tener en el fondo, de disimular en el fondo esta vieja cosa que había dicho de una manera que no se podía repetir por ser inverificable, por ser evidentemente falsa, que era la de Descartes. Pero después viene una carencia directamente de qué somos, y bueno, somos un montón de células organizadas de determinada manera que va evolucionando, etc. Esto creo que es el problema fundamental. Llegamos hoy a un momento dado donde directamente ya no se plantean las cosas en esos términos, ese es el problema. Las ciencias sociales se pretende que las ciencias sociales se autonomizan y no tienen puentes entre ellas. Y en consecuencia, el derecho se reduce a una construcción lógica de normas, el normativismo jurídico puro. Y esa construcción lógica de normas es válida en tanto no sea contradictoria, lógicamente contradictoria en su interior. No la discuta nadie con un dato empírico, porque lo que yo digo es coherente interiormente. En el campo sociológico, el funcionalismo hace algo medianamente parecido. No me lo discuta nadie, porque yo entiendo la sociedad de esta manera. Cada cosa cumple una función. El funcionalismo rabioso, quiero decir, no otro funcionalismo. Y en economía ya no se habla más de economía política, sino que se habla de ciencia económica, y también el valor de verdad de lo que digo es la coherencia interna del propio sistema que construyo. Y no incorporo los datos de las otras ciencias sociales que me aportan datos de la realidad. Y hoy, claro que hoy no se sostiene en este mundo actual el reduccionismo biologista. No, pero se sostiene un reduccionismo economista.
nos manejamos con ley de oferta y demanda. Y esa ley de oferta y demanda no tiene que tener absolutamente ningún límite. Y como no tiene absolutamente ningún límite, tampoco tiene el límite de la destrucción de las condiciones de habitabilidad humana de nuestro planeta. Bueno, eso es lo que podría agregar respecto de lo que dice el libro, en definitiva, de lo que decía en el libro hace 13 años. Lo vinculo hoy mucho más estrechamente al problema de hegemonía mundial, al problema del colonialismo, al problema de las distintas etapas del colonialismo, del originario, del neocolonialismo, del coletazo final del neocolonialismo y del tardo colonialismo financiero de nuestros días. Pero lo que me reafirmo una vez más es, al definir esto, no estamos, cada vez que el ser humano define al animal de alguna manera, se está definiendo a sí mismo. Ese es el asunto. Hay una concepción antropológica de cada definición de esta naturaleza. Bueno, esto es lo que podría agregar a lo que escribí hace 13 años. Es buenísimo, es buenísimo. Después acá esta frase, la guerra suicida la emprendió una cultura, no la cultura. Sí. Sí, esa es la visión eurocéntrica. Bueno, una visión que ahora me doy cuenta que cuando nos cuentan la historia hay una falsedad ahí. Que nos cuentan la historia de los derechos humanos como si, bueno, como si un día unos filósofos de fines del siglo XVII, comienzo del siglo XIX, en Europa inventaron los derechos y después esa cultura descendió del norte hacia el sur en forma de civilización. Eso es mentira. Absolutamente. No, la historia de los derechos humanos es más fáctica que otra cosa. En definitiva, derechos humanos es la protección de la dignidad del ser humano. Una protección mundial. Y esa protección mundial nunca pudo existir si no fue precedida por crímenes mundiales. Y los crímenes mundiales tampoco pudieron existir antes de que existiera el mundo. Pero el mundo no el planeta, ¿no? Sino el mundo como lo que puede regular el derecho, es decir, de relaciones humanas mundiales, ¿no? Y bueno, relaciones humanas mundiales no pudo haber hasta fines del siglo XV, ¿no? Cuando Colón llegó acá, cuando Vasco da Gama dio la vuelta por el sur de África, y entonces sí, los de acá supieron la existencia de los de allá, los de allá los de acá, se conoció mejor el África subsahariana. Lo grande es que el mundo se presenta con un crimen que costó 50, 60 millones de vidas humanas, ¿no? Que fue la colonización de nuestro continente. Y ahí hay una relación es decir, en parte de ese genocidio que no fue solo por explotación, sino en gran medida por transmisión de enfermedades infecciosas. Bueno, los europeos convivían con animales domésticos que no se conocían en América. Y les transmitieron epizotías y por ende tenían anticuerpos frente a esos padecimientos que los originarios no tenían, ¿no? Con lo cual, entre eso y la explotación, llegaron virtualmente a la extinción casi de la población originaria. En reemplazo de lo cual trajeron africanos, que a su vez trajeron la fiebre amarilla y otra serie de cosas. De modo que la relación del ser humano y el animal es inevitable, se prolonga a lo largo de toda la historia y de toda la historia fáctica de los derechos humanos, sin lugar a dudas. Y después cuando dice usted, solo reemplazando el saber del Dominus por el de Frater, podemos recuperar la dignidad humana, que importa en primer lugar reconocernos entre los propios humanos. Bueno, ahí hay una cuestión que eso requiere una explicación un poco más larga. Hay una cuestión que hace realmente
método de adquisición de conocimientos, al método de adquisición del saber. Yo creo, me llamó la atención siempre lo que dice Foucault cuando que a partir de determinado momento el conocimiento no se adquiere ya por lucha, sino por tortura, por inquisición. Y que el método inquisitorial jurídico se trasladó al resto de las ciencias. La astrología se convirtió en astronomía, la alquimia se convirtió en química. ¿Pero qué significa esto? Significa que surge una forma de conocimiento que viene de Bacon. En realidad, este método lo expresa claramente Bacon en el 1500, y que es el conocimiento empírico. Es decir, quiero conocer un objeto, pero para Bacon, ¿para qué quería conocer? ¿Para qué sabía saber sobre ese objeto? Para dominarlo, para dominarlo. ¿Y qué era lo que quería dominar? La naturaleza. Bacon también se murió de una pulmonía. Mientras una madrugada salió a meter un pollo debajo de la nieve a ver qué efecto le causaba en los músculos el frío, y le agarró una pulmonía a él y se murió. Pero bueno, estas cosas pasan. Pero este método de saber para poder es el método de que tengo un sujeto y tengo un objeto. El sujeto quiere saber acerca del objeto, pero no quiere saber por saber, quiere saber para dominarlo. Entonces, supongamos el sujeto es un humano, el objeto es una vaca. El sujeto le pregunta a la vaca, y la vaca le contesta con toda su vaquidad, mugiendo, mu le contesta. Pero el sujeto, que solo quiere saber para poder, no está en condiciones de deglutir todo lo que le dice el objeto, de asimilar todo lo que le dice el objeto. Lo único que puede asimilar, o que está dispuesto a asimilar, y por ende sabe asimilar, sería lo que el objeto le dice para posibilitar su dominio. Y el resto de lo que le dicen los objetos se le va acumulando encima, lo va aplastando. Y si lo vemos etimológicamente, esto resulta cierto. Sujeto, subjecto, significa empujar para abajo, ¿no? Objectum es algo que se le tira en contra, se le eyecta en contra. La etimología latina misma nos muestra cómo funciona esto. Por otra parte, en esta forma de conocimiento de dominus baconiana, en esta forma de conocimiento el sujeto siempre está en una posición superior al objeto. Es un conocimiento de señor, es un conocimiento de dueños, un conocimiento de propietarios, un conocimiento de dominus. En lugar, la adquisición de conocimientos de los pueblos originarios o de las culturas del sur no era así, era horizontal. No hay en las culturas del sur descubridores, se va avanzando en el conocimiento comunitariamente. Este es el asunto. Es otra forma, es una adquisición, no es una relación de superioridad, es una relación de fraternidad. Por eso que en las culturas del sur se puede dialogar con la montaña, se puede dialogar con los ríos, se puede dialogar con los animales. En la cultura eurocéntrica no, qué sé yo, el que hablaba con el hermano lobo era San Francisco, pero si San Francisco pareciera hoy hablando con el hermano lobo, yo creo que le meten el chaleco químico, ¿no? Esa es
una sustancialmente diferente forma de adquisición del conocimiento. Qué interesante. Doctor, el doctor también Álvaro Zagot, que nos habla desde Costa Rica, que está con nosotros en el instituto, quiere también formularle Bueno, una con pregunta. gusto. Álvaro, está silenciado. Muchas gracias. Aquí todavía, buenas tardes. Saludos Lorena y a toda la gente que está participando. A usted, don Raúl. Le mandan saludos Rocío Carranza Maxera. Me dijo que usted era el padrino de ella. Sí, sí, efectivamente. Eso. Don Raúl, yo tengo y he escrito un poco sobre esto. Me gustaría escuchar su percepción. Yo considero que el lenguaje, y algo ha dicho usted, que el lenguaje tiene muchísimo que ver en cómo son nuestras respuestas respecto al ambiente, sobre las cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente, don Raúl. Son dos, pero la primera es la siguiente. Cuando estamos hablando de derechos humanos ambientales, derechos humanos, cuando estamos hablando de derechos humanos de tercera generación, tenemos que ver que siempre ponemos a los humanos por delante y desde esa perspectiva, ¿cuál es su impresión? O sea, ¿qué influencia hay y ha existido? ¿Será que estamos atados siempre a lo antropocéntrico y seguimos hablando de ello y no reconocemos los derechos de la Pachamama o los derechos de la naturaleza? ¿Qué cree usted? No sé si me explico, don Raúl. Sí, perfectamente. Yo creo que hay derechos humanos y derechos de personas no humanas, pero la vinculación está en que si los derechos humanos no respetan los derechos de las personas no humanas, van a desaparecer los derechos humanos porque van a desaparecer los humanos. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Somos parte de la naturaleza. La concepción antropocéntrica nos hace ser reyes o administradores o no sé qué de la naturaleza. No, somos parte de la naturaleza y bueno, sí, hay que respetar los derechos humanos, pero para eso es indispensable respetar los derechos no humanos. Sí. No agotamos la condición de persona. Somos personas, pero hay otras personas cuyos derechos Y tenemos que respecto a respetar. los ríos, bosques, por ejemplo, las sentencias colombianas, una más reciente de Ecuador sobre los humedales, en esa línea, no sé, a veces como que me hace cierto cortocircuito y creo que por ahí es donde hay un problema muy serio de efectividad del derecho, porque seguimos todavía hablando derechos humanos en todo lado, y no partimos como una división que también deberíamos de hablar de los derechos de la naturaleza. Sí. Igual, ok. Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, el neoconstitucionalismo latinoamericano, la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador abren una nueva etapa. Claro. Sí. Okay. Creo que es una etapa igual o más significativa todavía que la del constitucionalismo social de la Constitución de Querétaro de 1917. Ajá. Creo que hay dos renovaciones del constitucionalismo, aquella de 1917 con el constitucionalismo social, y esta que creo que el derecho constitucional comparado se la va a tener que agradecer a América, ¿no? Sí. A nuestra América, ¿sí? Claro. Y don Raúl, otra pregunta. Pareciera que ya está la respuesta, pero la segunda parte es la más importante. Sería algo así como, ¿siguen los operadores de justicia atados a la cosificación de la naturaleza? ¿Y cómo podríamos deconstruir? Es la parte que me interesa más. ¿Qué considera usted que podríamos deconstruir o decolonizar, llaman algunos, como usted lo está sugiriendo, ¿verdad? ¿Qué se podría hacer para hacer ese cambio radical en los operadores de justicia y en mucha gente? Primero hay que sacarse de la cabeza aquello de que cómo la naturaleza y quién va a ejercer la acción de la naturaleza. No. Hay derechos de personas que, incluso humanas, que no pueden ejercerlos. No lo puede ejercer un descerebrado.
no lo puede ejercer una persona en estado de coma, no lo puede ejercer un oligofrénico profundo. Sin embargo, es persona y se le reconocen sus derechos. Sí. Bueno, lo mismo sucede con la naturaleza. Ahora, los operadores de justicia, ¿qué se puede hacer? Ante todo, observar lo siguiente. Los jueces, fiscales y demás operadores de justicia no nacen de una incubadora. Lo formamos nosotros en la Facultad de Derecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una revisión de la doctrina y de lo que estamos enseñando en las facultades de Derecho. Porque si seguimos diciendo todas esas racionalizaciones de que no, la víctima no es el animal, sino el sentimiento humano de piedad, qué sé yo, y cosas por el estilo, bueno, vamos a formar operadores de justicia en la misma línea. Sí, sí. Atadas precisamente dice, a ese pensamiento que viene desde Roma, ¿verdad? Cosificando todo lo que no es humano, como lo señala usted en su obra. Yo procuro en mis cursos meterle a los estudiantes un poquito de esto de cómo ha cambiado, y sobre todo Latinoamérica, cómo ha ido cambiando ese pensamiento tan rígido de Descartes, que fue tal vez, bueno, ya se lo han mencionado. Sí, hay grandes novedades que de repente nos trae el norte, que uno la ve desde el sur, ¿no? Ahora viene el restorative justice, por ejemplo, ¿no? Bueno, soluciones reparadoras en lugar de soluciones punitivas. Bueno, y qué gran novedad. Cuando Colón llegó, nosotros acá, los que estaban acá, tenían soluciones reparadoras en líneas generales. Bueno, nos lo venden como la gran solución que viene del norte, el gran invento. Bueno, no sé, y eso, muchas cosas tienen más o menos, pero creo que hay muchas que tenemos que aprender mucho de nuestras culturas del sur. Sí. Creo que como, así, de todos los discursos legitimantes del colonialismo y de todo esto, el más elaborado fue el de Hegel. ¿Y por qué? Porque tiene la virtud de que lo podemos dar vuelta, lo podemos poner patas arriba. Y decirle así. Así como sostiene este señor que hay un espíritu del norte, yo le diría que hay un espíritu del sur. Claro. Que se va formando a través de los lazos comunes y de las características comunes de todas nuestras culturas colonizadas. Sí. No, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Lorena. Gracias a vos, Álvaro. Doctor, le hago una pregunta. Y para llegar a cambiar, ¿se me cortó? No, lo oigo perfectamente. Para llegar a cambiar esas estructuras de enseñanza, ¿qué posibilidad hay, no? Porque para llegar a deconstruir la forma en que se nos enseña el derecho en las universidades, parece algo que fuera un poco lejano, por no decir bastante. Bueno, no lo creo lejano. Hay una dinámica de la doctrina que es importante, pero creo que ha llegado el momento en que nosotros, desde nuestra América, tenemos que hacer un derecho para nosotros. Nosotros solemos traer culturas, doctrinas, sistemas del norte, y los traemos como si importásemos los últimos modelos de la Volkswagen. No, este es mejor porque supera al otro, cierra más. Y lo vaciamos de contenido de poder, de contenido económico, de contenido político, de contenido social. Pero si nos fijamos un poco en el norte, ninguno de esos discursos está vacío de contenido. Ninguno. Somos nosotros que al sacarlo de la aduana dejamos el contenido aparte. Pero cada uno de esos discursos, y sobre todo los europeos, son muy claros. Responden a un momento de poder, a un momento social, a un momento político, a un momento económico, bueno o malo, algunos pésimos,
pero de su propia realidad. Entonces, yo creo que sí, podemos tomar metodologías que son interesantes del norte, pero usarlas para construir nuestro propio derecho. Es el asunto. No sé si me explico claramente. Quizá permítanmelo explicar con una deformación profesional de especialista. Nosotros hemos traído en derecho penal a Binding, hemos traído von List, hemos traído, antes trajimos a los italianos positivistas, después trajimos a Metzger, el neocantismo, después trajimos a Belzel, el realismo finalista, y ahora traemos a Klaus Roxing, que es una renovación del neocantismo liberal. En Alemania, Binding era el penalista de la época de Bismarck, que coincide con el fascismo, era una exaltación del Estado lo que él hacía, y que era importante en su momento porque era la unidad alemana, en 1870, tenía que reforzar un Estado nuevo. Von List después era un tipo que decía, no, mire, bueno, lo que él llamaba política criminal era la acción policial de erradicación del delito, y frente de eso, la carta magna del delincuente, que es el derecho penal, decía. Respondía a la idea de una Alemania que no quería convertirse en un Estado policial, que le ponía límites a la cosa policial, que era la concepción de Guillermo II. Después, bueno, los neocantianos liberales no los trajimos, pero trajimos el neocantismo autoritario de Metzger, que era de la época del nazismo. Y después trajimos a Belzel, que era de la época, que es el penalista de la época de la reconstrucción alemana de Adenauer. Y ahora traemos a Klaus Roxing, que es el penalista de la socialdemocracia alemana. En Alemania no está vacío de contenido todo esto que trajimos. Y menos, podría decir lo mismo en derecho constitucional, podría decir lo mismo en otra rama del derecho. En el penal quizás se hace más evidente, ¿no? Se puede marcar más. Y nosotros, nuestras repúblicas oligárquicas, estuvieron plagadas de spencerianismo. Desde que se instalaron, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna nuestra, el patriciado peruano, la República Bella brasileña, era el reduccionismo biologista más crudo y racista. Y por eso que nuestras repúblicas oligárquicas mantuvieron la estructura racista que venía del colonialismo originario. No nuestros libertadores no. Nuestros libertadores eran igualitaristas, eran tipos que habían manejado ejércitos poliétnicos. No, pero cuando se hicieron las oligarquías se sacaron de encima a los libertadores de un plumazo, ¿no? O de un balazo. Sucre, bueno, San Martín bueno, tuvo que exiliar en Francia, Bolívar lo mató la tuberculosis un rato antes de que intentaran matarlo de nuevo. En fin, bueno, todo lo que importamos, ¿no? Tratamos de vaciarlo de contenido político, de contenido de poder. Cuando digo político, digo de poder. Y no, en su versión originaria responde a una estructura de poder. Entonces nosotros tenemos que hacer un derecho que responda a lo que necesitan nuestras sociedades. Sí. Entendió perfecto. Cuando vemos barbaridades así como lo que está pasando en Brasil en este momento, bueno, es atroz, ¿no? Claro. Sí, sí. Doctor, y quiero saber si alguien más quiere hacerle una pregunta, porque estaban escribiendo en el chat. No. Perdóneme, doctor.
Había una pregunta ahí que habían anotado. Ah, esta no sé. Hay una pregunta que pusieron en el chat sobre qué piensa usted del veganismo. Bueno, qué sé yo, cada uno decide y hace lo que quiere. Claro, cada uno es libre Libre de escoger lo que quiera. Creo que en definitiva nuestra vocación carnívora a la larga, bueno, el ser humano obviamente que no está hecho para comer carne, no tenemos ni la estructura dentaria para eso, ¿no? De modo que sí, por lo menos creo que con los años vamos a perder ese hábito, ¿no? Parece que. Pero bueno, de momento seguimos comiendo asado, qué sé yo. Pero bueno, cada uno es. Obviamente, no, hay. En la cultura del sur, sí, naturalmente hay, sobre todo en la India, se ha negado mucho como realmente todo el idealismo, el romanticismo alemán ha pretendido que todo empieza en Grecia. Antes de Grecia no había nada, como si nadie hubiera pensado un rato antes de los griegos, si Platón no hubiera tenido influencia de la India. Se ignora todo lo anterior y sí, ignoramos mucho del pensamiento anterior. Y sí, hay posiciones y escuelas y tradiciones de la India que son interesantes. Bueno, entre otras estaba la de respetar toda una corriente extrema, más o menos contemporánea del budismo, que hablaba de un respeto absoluto a todo ente viviente. Bueno, posiciones, en cada uno, en eso respeto a la posición de cada uno. Claro. Acá el doctor Maggio, a ver qué me pone. El doctor Maggio pone, creo respetuosamente que deberíamos enfocar más la atención en la práctica que en la teoría, sea en el derecho animal, de menores, etc. Ah, por el tema anterior que usted hablaba. Asumo que debe ser. Diego, ¿querés hablar sin imagen? Diego. Buenas tardes. Lorena, buenas tardes, doctor, buenas tardes a todos. Lorena, las veces que hemos conversado, siempre el gran problema, el gran dilema que nos encontramos es cómo hacemos para que toda esa teoría, que a muchos nos gusta y es un lujo y un placer escuchar a Zaffaroni, cuando la tenemos que poner en la práctica, sea en el momento oportuno, sea actual, no sea ya vieja, antigua, fuera de moda, o no la podemos aplicar, o ya hay algo nuevo que nos quedamos atrás. Esa es la cuestión que me gustaría escuchar la opinión del doctor. Bueno, yo no sé si es que hay algo nuevo o si hay. Porque los derechos humanos están vigentes, ¿no? Sí, distinguiendo aquella cosa vieja de Kelsen de la vigencia y la eficacia. Vigentes están, emergen de fuentes con capacidad legiferante. Sí, su eficacia es sumamente relativa. Entonces, el problema es el siguiente. Cuando uno trata de aclarar un poco las ideas, es nada más que para saber para dónde vamos a ir, para dónde vamos, para que no nos confundamos. Pero después saltar del deber ser al ser en materia jurídica, saltar de lo que debe ser a lo que sea como debe ser. Eso es una lucha. Eso no se produce automáticamente. Y no nos engañemos que bueno, lo que dije, esto último de que hoy se pretende un reduccionismo económico y que estamos todos condicionados por la ley de oferta y demanda, que nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, nos
como dijo, elegí una carrera, no por oferta y demanda. Esto es una ideología. ¿Una ideología qué es? Una ideología es un sistema de ideas que a veces nos sirve para aproximarnos a la realidad y a veces nos encubre la realidad. Hay ideologías encubridoras y hay ideologías que nos permiten, siempre nos acercamos a la realidad con ideas. Pero obviamente que tanto los derechos humanos como los derechos de la naturaleza chocan con obstáculos para su eficacia. Y los obstáculos para su eficacia son obstáculos de poder. Obviamente que hoy un capitalismo desbocado, capitalismo porque no estamos en la época de Keynes, no estamos en la época del matrimonio más o menos forzado entre economía y democracia. Se rompió esto. Bueno, lo que encontramos son corporaciones transnacionales, lo que encontramos son sistema financiero hipertrofiado que somete, toma como rehenes a los políticos del hemisferio norte. Y esto no es el viejo imperialismo. El viejo imperialismo eran líderes políticos que llevaban adelante una conducta imperial en beneficio de sus establishments. Esto no, acá los líderes políticos ya no deciden, son rehenes de un sistema, de un aparato que conduce a un suicidio del propio capitalismo, ¿no? Y hoy tenemos un capitalismo que se maneja con deuda. Todos son promesas de dinero futuro. Estados Unidos tiene una deuda equivalente a 1,5 veces su PBI, su Producto Bruto Interno. Esto es impagable, esto no lo puede pagar nunca, porque para pagar esto necesitaría incrementar el PBI mundial de una manera tal, multiplicarlo por 3, y esto acaba con las condiciones de habitabilidad humana del planeta, acaba con los recursos planetarios. Estamos frente a ese problema, ¿no? Claro, ¿cuáles son los obstáculos para llevarlo a la práctica? Y los obstáculos son obstáculos de poder. Es una lucha, como decía Rudolf von Jhering, ¿no? El derecho es lucha, de Kampf und Recht, ¿no? La lucha por el derecho, sí, el derecho siempre es lucha. Que algo esté vigente no significa que sea eficaz, ¿no? De ninguna manera. Hay que pelear, hay que luchar para hacerlo eficaz. Este es el asunto, ¿no? ¿Sí? Declarar derechos, sí, fenómenos, los declaramos, sí, pero se puede convertir en una, si no peleamos por su eficacia, estas declaraciones se pueden convertir en poesía, ¿no? Y incluso resulta indignante. Y el riesgo es que si se convierten en poesía, si se convierten en mera retórica, si no pasa nada, un día los pueblos van a tirar el derecho lejos, como se tira cualquier herramienta que nos sirva, ¿no? Un martillo que no tiene mango, un cuchillo que no tiene filo. Y cuando se tira el derecho lejos viene la violencia, ese es el asunto. Entonces, ese es el drama. Cuando uno lo muestra así teóricamente, muestra una ideología, muestra un sistema de ideas, pero cuando le sacamos la máscara de la ideología, lo que queda detrás es un ejercicio de poder. Y ahí hay que pelear, ahí hay que luchar por la eficacia de esos derechos. Y gente sí están, ya tenemos más, porque total los tenemos todos declarados. Pero de ahí a que ese deber se convierta en ser, y hay una distancia. Y esa distancia solo se puede acordar por lucha. O sea que tenemos que trabajar, los abogados. Tenemos que tomar acción. Sin lugar a dudas. Hay chance.
Ahora el doctor Cancio. Doc. ¿Qué tal, Lorena? Gracias por el gusto de traerlo al maestro Zaffaroni acá a una charla de Derecho Animal. Siempre es un gusto escucharlo a Zaffaroni, así que gracias por eso, gracias maestro por estar y por seguir iluminándonos día a día. Tuvimos un caso reciente de ayer, que no sé si que lo pudo analizar o tomar en contacto, un caso gravísimo para una víctima, que era un joven, creo que de Avellaneda, Wilde, que fue atacado por 3 perros de los denominados potencialmente peligrosos, eran 3 filas brasileros, donde, dado las lesiones gravísimas que tuvo la víctima, el tribunal oral terminó condenando al dueño de los canes, sabemos que está mal usada la palabra dueño, perdón, pero para aclararlo nada más, a una pena de cumplimiento efectivo de 6 años y medio de prisión por considerarlo autor de las lesiones gravísimas que efectuaron los canes contra el damnificado. Eso es un punto. No quiero entrar en el tema de si las lesiones eran dolosas, culposas, no quiero entrar a eso. Pero el segundo punto de la sentencia, que fue lo que me llamó la atención, es que ordenan el decomiso de los 3 canes para después analizar el tema de la eutanasia de los mismos. Bueno, eso está muy raro, verdaderamente. No se me había ocurrido. Lo tratan como cosas directamente, como si cosas, fuesen un arma, un auto. La verdad que me parece terrible y volvemos a lo que usted hablaba recién de lo de qué enseñamos en las facultades, ¿no es cierto? Bueno, es que nuestro derecho civil, y pese a que tenemos un código civil nuevo, no admite, como el derecho civil francés o el derecho civil alemán, una categoría entre las cosas y los humanos. No. Y ese es un defecto de nuestra legislación. Cuidado que no estoy diciendo algo que no exista en el mundo, o algo que inventemos nosotros porque nos gustan los animales, porque somos animalistas, o cualquier cosa por el estilo. Sí, sí, sí. No, que hoy en el derecho civil comparado hay. Es lo básico, es sentido común, totalmente concuerdo, Lorena. Sí. Creo que hay varias opciones antes de, sin entrar en el análisis de la pena, el dolo y la culpa, que eso será otra cuestión. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es eso, lo de la cosificación directa de los animales y de analizar el tema de su decomiso, porque los animales no sé dónde los tienen ahora, que pedían verificar dónde están, para después analizar la eutanasia de lo mismo. Yo imagino que va a haber más de algún grupo defensor de los animales que va a chequear el tema de cómo están estos animales para ver si corresponde o no esta medida extrema, de que no sean para... Si bien el hecho es gravísimo lo que han ocurrido, ¿no? Pero no creo que no puedan ser sociabilizados esos animales. Pero, a ver, de alguna manera, sí es cierto que hoy no hacemos procesos animales, sí. Pero yo me acuerdo cuando era chico, y hasta no hace mucho, y con Cacciatore como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, matando perros con cámaras de gas, al mejor estilo nazi, sí, ¿no? Y simultáneamente a nadie se le ocurrió penar a los que dejaran animales sueltos en la calle, ¿no? Entonces, había una cierta mímesis en la cual la pena se le aplicaba al perro. Sí. No sé si me explico. Sí. De los casos de las perreras, que yo también me acuerdo cuando era joven, el perro que estaba suelto pasaba la perrera y te lo llevaba. Claro. En el mejor de los casos estaba 20 días en observación, se cumplía que estuvieran con las vacunas y no pasaba nada. Sí, hasta que se moría el mosquillo, claro, los 20 días, claro. Sí. Pero bueno, es un caso que me llamó poderosamente la atención, el tema del desconocimiento total de derecho animal. Sí, yo creo que de alguna manera eso tiene que ver con con un defecto de nuestro derecho civil. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nada más, un gusto. Doctor, mire, está una colega de Chaco que ella está con el tema
animal en la Defensoría de Chaco, y ella está con el tema, no sé si es adecuado, pero ahora consultarle el tema de tracción a sangre, que hay un debate importante ahí en Resistencia en este momento, y ella quería hacer una consulta, o sea, un comentario. Sí. No sé si, Sonia, ¿querés hablar directamente? Porque lo escribiste en el chat. Hola, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Como dice la doctora, buenas tardes a todos. Sí, acá en Presentate. Resistencia, en el municipio se debatió ayer en una audiencia pública en relación a la prohibición de la tracción a sangre en un código único de tránsito. Y yo quería saber su opinión en relación a qué mirada tiene usted con el tema de la tracción a sangre, porque como que hay un debate entre sustitución y prohibición, pero el código establece la prohibición directamente, y no quería ver su opinión en relación a este tema tan polémico. Bueno, yo no sé, la tracción a sangre en la medida en que se lo haga humanamente, etcétera, bueno, es tradicional, ¿no? Ahora hay que ver una cuestión de cómo se la practica, y más bien en la ciudad de Buenos Aires desapareció hace mucho, pero más bien por razones de circulación de tránsito, no se hicieron valer otros valores en esto. El otro problema era en el Gran Buenos Aires, sí, tracción a sangre, pero hecha en condiciones de manifiesta crueldad hacia el animal, ¿no? Con animales descuidados, ¿no? Una cosa es tener tracción a sangre con un mateo, con el caballito cuidado, etcétera, para pasear, etcétera. Otra cosa es sacrificar un animal, ¿no? Tener un animal en condiciones, no sé, me parece que son cosas diferentes. Y otra cosa es el interés del tránsito, que bueno, el tránsito de Buenos Aires hoy no admitiría una tracción a sangre, ¿no? Se armaría un lío tremendo. Entonces, me parece que son valores distintos, que hay que... nunca lo estudié el problema, pero así a primera vista me parece que son tres cosas distintas. Creo que el animal, bueno, si hay una tracción a sangre humana, bien llevada, etcétera, bueno, no le veo problema. Otra cosa es proteger a los animales, que no se abuse del animal en una tracción a sangre en condiciones inhumanas, y otro es en condiciones de crueldad con el animal, y otro es el interés del tránsito, de que sí, bueno, en una circulación como la que tenemos nosotros, la tracción a sangre es un problema y dificulta la circulación, ¿no? Pero son valores distintos, ¿no? Perspectivas diferentes. Creo que hay que evaluar las tres. Sonia. Sí, el tema es, la realidad acá en Chaco es, digamos, que hay muchas personas que viven, familias que viven del trabajo. Yo lo tomé Claro. ayer cuando expuse, para mí está bien la prohibición total por el tema de que una persona no puede vivir de lo que rinde un animal, o sea, como que expresaban los carreros de que ellos sostienen sus familias, pero a pesar de un caballo, un animal que no está en buenas condiciones, o sea, hay un límite muy delgado entre un animal utilizado en Claro, buenas condiciones y el claro. maltrato, Ese es el como no asunto, están. claro. Si el animal, bueno, el animal de tracción, que está cuidado, etcétera, no hay ningún problema. Pero si lo que significa es un maltrato para el animal, bueno, ahí hay un pequeño problema ya, ¿no? Sí. Y la tercera cuestión es la dificultad que puede traer para la circulación, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Doc, por responderle a Sonia. César, ¿vos querés hacer alguna pregunta? No, Lorena, ¿cómo les va? No, estoy encantado de escucharlo al doctor y bueno, muy agradecido con ustedes por la invitación. Estaba dando clases hasta hace un ratito, pero no me quería perder la charla y la invitación. Y, bueno, la verdad que estoy muy agradecido y gracias al doctor Zaffaroni por esta invitación a pensar. Muchas gracias, Lorena. Bueno, no, por favor, si no hay más preguntas, doctor, damos por finalizada la charla entonces. Bueno, magnífico, les agradezco mucho
muchísimo. Ha sido un... Doctor, un placer que haya participado con nosotros. Dado que su libro, bueno, los que estamos siempre con el tema del derecho animal, como le dije, vivimos con este librito leyéndolo, están en los casos, hacen referencia a Zaffaroni, la Pachamama y el humano, así que haber tenido contacto directo a través de las vías de comunicación actual con usted, la verdad que es un placer para todos los que estamos en esta temática. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante, un intercambio de ideas muy interesante. Quedo a las órdenes de ustedes cuando gusten. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.